Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Mis hermanos, todos sean muy bienvenidos en este camino que el Señor nos permite ir transitando. Ya nos vamos adentrando en este año 2023, disfrutando de ese buen cuidado del Señor sobre todos nosotros, sobre la iglesia, y confiados en el Señor. Así caminamos, así peregrinamos. Ya estamos a 22 de enero. Ya vamos adentrándonos en este año y ya todo va volviendo a la normalidad. Y en este camino pues hay que estar cada día pendiente de qué se hace esa dirección del Señor y cuál es la dirección de Dios. Le invito para que nos acerquemos en esta mañana a la palabra del Señor, a la primera carta de Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Estaremos tratando de mantener un acercamiento por estos 3 próximos domingos a la primera carta de Juan. No la vamos a estudiar de manera exhaustiva, pero sí tendremos un acercamiento a lo que son los 3 ejes o 3 temáticas que va a trabajar Juan en su carta. Y le invito para que iniciemos este servicio adorando al Señor, escuchando su palabra en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Y dice así: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que nos acercamos a este tiempo de oración en el único propósito de honrarte, glorificarte, reconocerte, que tú seas exaltado y coronado, Señor. Ese es el propósito. Recibe de la adoración que tributamos a ti hoy y que solo tú seas reconocido en este servicio. Cada canto, oración, lectura sea, Señor, en el único propósito de engrandecer tu nombre. Estamos en tus preciosas manos en el nombre de Jesús. Amén. Te adoro con mi vida entera y te doy la gloria y te doy todo el honor. Y empecemos a exaltarle. Levántale un aplauso al Señor que salga desde tu vida, desde tu ser entero, desde lo que eres. Y dígale: te alabo, Señor. Te bendigo, con mis palmas proclamo tu grandeza y tu fidelidad, Señor. Porque bueno eres tú, Señor. Bueno eres, Jesús. Bueno eres, Señor. Bueno es Dios, siempre fiel. Solo adórale. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Aleluya, vamos. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí, mi dueño eres tú. Y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Altísimo Dios, te alabamos hoy. Con gozo en nuestro corazón nos regocijamos en tu presencia. ¡Alaba la iglesia! ¡Bueno es Dios! Eres bueno, ya sabes.
¿Cómo dice, iglesia? Bueno Él es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande es Él, bueno es Dios. Grande es Él, siempre fiel. ¡Aleluya! Bueno es Dios y siempre fiel. Dígale, Señor, gracias por tu fidelidad. Aquí estamos, Señor, adorándote con todo lo que somos. Hoy exaltándote, Rey de Reyes, dispuestos a darte la mejor exaltación. Gracias por lo que has hecho. Padre, gracias porque tú te llevas toda tristeza, toda enfermedad, Señor, y tú traes libertad a nuestros corazones. Vamos a decirle, Padre, gracias. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Ustedes, iglesia, a ver cómo dice. Cambia y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Y ahora vamos juntos, todos, y dice: cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré. ¿Por quién? Por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, digámoslo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. ¡Aleluya! Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hasta hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Así es, amén, aleluya. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, porque los entregaré, dígalo, por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Vamos juntos. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Vamos juntos. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Los entregaré por el gozo de Dios. Los entregaré por el gozo de Dios. ¡Aleluya! Dígale, Señor, todo lo que hoy se lleva
gozo de mi vida, Señor. Yo te lo entrego, Dios de los cielos. Padre, hoy como iglesia, adorándote, Rey, adorando al Dios vivo, al Señor de señores, al que vive por los siglos de los siglos. Como parte de nuestra adoración está el reconocimiento al Señor. En la carta que hemos leído, en la introducción del pasaje de la carta y así el pasaje que hemos leído esta mañana, dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan, si afirmamos que el apóstol Juan, y así lo ha creído la iglesia, es el autor de esta carta, le ha escrito en un tono muy pastoral el anuncio que tiene para esta comunidad. Y parte de la razón de la existencia de la iglesia es el anuncio de lo que hemos visto y oído, de lo que los apóstoles nos están narrando. Ellos vieron y oyeron. Y parece ser que ese es el punto de encuentro de la comunidad, la persona de Jesús, porque Él va a decir: para que ustedes tengan comunión con nosotros. Si la tarea de la iglesia es el anuncio del evangelio, la proclamación del evangelio, nosotros debemos estar comprometidos con ella, y lo hacemos testificándole a otros del Señor Jesús, hablándole a nuestros compañeros, familiares, vecinos, a todas las personas a nuestro alrededor acerca de Jesús, a que ellos puedan ver en nosotros al Señor Jesús. Y también lo hacemos cuando nosotros aportamos para el extendimiento de la obra de Dios económicamente. De manera que eso que el apóstol Juan está diciendo, les anunciamos, es la tarea que la iglesia tiene, y la tarea cumple. La iglesia cumple la tarea en tanto abre su boca para comunicarlo, pero también en la medida que enviamos personas para que vayan y anuncien el evangelio, y sostenemos así la obra del Señor económicamente, como el Señor lo ha permitido que sea. Le invito para que participemos de este momento, reconociendo al Señor y de esta forma apoyando el extendimiento y dando cumplimiento a la tarea que el Señor nos ha encomendado. Participemos con nuestros diezmos y ofrendas de este tiempo de adoración. También recuerde la canasta de amor, una oportunidad para ser solidarios para con el necesitado, mostrar el amor para con aquel que no tiene que comer en su mesa. Lo podemos hacer en especie o en dinero. Usted determina cuál es la forma y cómo quiere unirse a la oportunidad que tenemos de acompañar a tantas personas necesitadas. Dios en su gracia nos ayude. Señor, estamos pues en tus manos y oramos por estos diezmos y ofrendas con los cuales, Señor, pretendemos dar cumplimiento a la misión que nos has encomendado, y que hoy esta carta de Primera de Juan nos dice que Juan, Señor, afanosamente quiere anunciarles para que ellos tengan comunión con toda la comunidad de la fe, pero también comunión con el Padre y con el Hijo. Gracias, Señor, porque nuestra tarea de anunciar que tú eres el Salvador, que tú eres el Señor, es una tarea que cumplimos cuando verbalizamos el mensaje, vivimos el mensaje, pero también, Señor, cuando aportamos económicamente para el extendimiento de tu obra. Bendice, Señor, los diezmos y ofrendas, los cuales ofrecemos hoy a ti en reconocimiento de quién eres, los cuales entregamos hoy a ti, Señor, en el único propósito de que seas exaltado, coronado, engrandecido entre nosotros, que seas proclamado entre los pueblos. Bendice la canasta de amor, Señor, la cual ofrecemos en el propósito, Señor, de ser solidarios para con las familias necesitadas. Bendice las familias que serán bendecidas a través de estos alimentos, que puedan, Señor, experimentar ese cuidado tuyo permanente a través de la iglesia. Oramos pues para que dirijas a los cuerpos encargados de la administración, ancianos y diáconos respectivamente, en la administración de estos recursos, en el propósito de que tu palabra siga corriendo entre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Al que reina, al Señor de señores, al Todopoderoso. Y Él es Señor. Vivo para adorar tu nombre, Señor. Vivo para hacer tu voluntad y nada más. Vivo, Señor, para entregar todo lo que soy a tu voluntad. En la Tu iglesia, arena Señor, te adora. pasos y encontré el sentido.
miedo al ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte. Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme, hijo, nunca te dejé de amar. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Aferrado a tus promesas voy cual peregrino. Gracias por estar aquí. Gritando a los cuatro vientos, tú eres el motivo. Motivo de mi ser entero, Rey, para adorarte. De este regocijo inmenso que me llena el pecho de infinita paz, pues en tus manos yo deposité mi voluntad. Aquí estoy, mi Salvador, vine a darte gracias. Aquí está mi corazón, hoy te entrego el alma, te quiero el alma. Vamos juntos, vivo, vamos iglesia, para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Todo lo que tengo, todo mi ser es tuyo, Señor, y decimos, vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Una vez más, iglesia, ustedes. Fuerte. He venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, Señor, y decimos juntos, vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Vivo para adorarte, Señor. Y hoy he venido a alabarte, Jesús. Tu iglesia, Señor, vive para tu gloria, Jesús. Como dice Efesios, Señor, creados para tu alabanza, Señor, para que juntos, Señor, reconociéndote, Rey de los cielos, postrados ante ti te adoremos. Señor, vivimos para caminar confiados en el Dios soberano. Vivimos, Señor, para caminar con la convicción de que tú eres el Rey de reyes sobre nuestra vida, el hacedor de maravillas, el que abre caminos, el que hace nuevas cosas cada día. Dile, Señor, yo vivo confiado, Señor, en tu grandeza, en ese poder tuyo maravilloso y soberano. Yo vivo confiada plenamente en que tú todo lo haces perfecto y que todo lo puedes, Señor.
Dígale, Señor, si hay algo en mi vida que necesito resolver y contigo, dame hoy la paz. Dame hoy, Señor, la seguridad y que al acercarme a tu presencia para adorarte, tú obras en tu nombre conforme a tu voluntad. Señor, la iglesia te alaba y te bendice en esta mañana. Y como dice este cántico, Señor, vivo para adorarte, vivo para exaltarte, vivo, Señor, para tu gloria. Vivimos, Señor, para proclamar tu grandeza y tus maravillas. Hoy estar en este lugar, Señor, es con el único propósito de adorarte, no de satisfacer, Señor, aquello que como humanos tenemos, sino entrar a tu presencia y reconocer nuestra fragilidad, mi necesidad inmensa de ti, Señor, y reconocer que soy pecador delante de ti. Gracias por estar aquí, Señor. Iglesia, abre tus labios allí en tu puesto y dígale gracias por estar aquí. Gracias por ministrar mi vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos sentir, Dios, cómo tu Espíritu Santo se mueve, cómo tu gran amor, Señor, nos llena, cómo tú regocijas nuestro corazón, cómo levanta nuestra vida. Y hoy, Señor, el que esté triste, derrama tu paz, Señor, tu amor, ese gozo inagotable de ti, Señor. Y aquellos quebrantos de salud, de quienes están hoy entre nosotros, de aquellos que no han podido venir por salud, oramos, soberano Dios omnipresente, que traiga sanidad sobre todos los que están en casita recuperándose y todos los que estamos en este lugar. Entre nosotros, Señor, si hay personas con quebrantos de salud, tú puedes sanarnos ahora mismo si tú quieres, Señor, porque tú tienes el poder. Porque tú todo lo haces perfecto, Señor. Mira, Señor, a tu iglesia, mira a las familias, uno por uno, Señor, y paséate en medio de cada familia, Señor, y restaura corazones, une familias para tu gloria, Señor. Mi Padre amado, esta es tu iglesia, Señor. Levántala en victoria, Señor, entendiendo que tu palabra, Rey de Reyes, es la guía, es el camino para tu iglesia, para cada uno de nosotros. Alabanzas a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Este es el día que hizo el Señor para que juntos le adoremos, para que nos regocijemos, para que reconozcamos que Él es el Señor de señores, que Él vive, que Él reina, que Él es el maravilloso, Él es el hacedor de grandes cosas. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma tiene sed de ti, decía el salmista. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, Señor, donde no hay agua. Señor, nosotros también elevamos ese clamor. Nuestra alma tiene sed de ti. Mi vida entera te necesita y solo queremos adorarte y en tu presencia regocijarnos, Señor, porque fuera de ti no hay nadie. Dígale, Señor, fuera de ti no hay nadie. Aleluya. Alguien que diga conmigo, fuera del Rey de Reyes no hay nadie. Hacedor de maravillas, quien obra, rompe cadenas, trae libertad, quien se mueve entre nosotros por su gran misericordia. Santo, santo, santo eres. Gracias por estar aquí. Gracias, Señor, porque cada petición sube hasta delante de tu presencia y tú, Señor, nos escuchas conforme a tu misericordia. Aquí estás, Señor. Prepara nuestro corazón para el momento que sigue, que es el momento de tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que llega a nuestras vidas como espada de dos filos y penetra a lo más profundo y nos quebranta, Señor, porque nos confronta con la realidad del ser humano. Tu palabra tiene vida y tu palabra no vuelve vacía. Dígale, Señor, prepara mi corazón para escuchar de Dios. Quita, derrumba, Señor, todo aquello que me impide estar con los 5 sentidos escuchando tu palabra divina. Señor, quita todo aquello de tu iglesia que impide que podamos escuchar tu palabra con libertad. Gracias te damos por estar aquí. A ti sea la gloria. Levántale un aplauso al Señor. El Señor, cómo no honrarte, cómo no adorarte, Señor, si tú estás aquí y vives por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por hablarnos, por estar con nosotros y por tu palabra preciosa.
A Dios sea la gloria. Amén. Bueno, ahora nos acercamos a la palabra del Señor en el propósito de escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que el Señor tiene para decirnos? Y ahora que estamos adentrándonos en este año 2023 y que hemos venido siendo desafiados por el Señor, ¿quién es este? Y una vez reconocemos quién es este, también estamos siendo desafiados por Dios para identificarlo a Él, y una vez identificado quién es Él, así definir nuestra misión, el llamado que el Señor nos está haciendo. Recuerde que estamos en la primera carta de Juan, capítulo 1. Estaremos sosteniendo el acercamiento a la primera carta de Juan por estos 3 próximos domingos. Y esa primera carta de Juan, como el acercamiento lo sostendremos desde esas marcas, esas evidencias que se muestran en el creyente, que dan testimonio de que se es verdaderamente discípulo del Señor, de que se es auténtico. De muchas formas, nosotros hemos aprendido a identificar algunas cosas verdaderas de las falsas. No tengo experiencia en los asuntos de identificar un billete falso de uno verdadero, pero dicen que una manera de entrenar a alguien para identificar un billete falso de uno verdadero no es necesariamente tratar de identificar todas las modalidades en cómo el billete puede ser falsificado, porque pueden ser infinitas dada la creatividad de los seres humanos. Pero sí, una manera de identificar un billete falso es reconociendo el verdadero, identificando todas las características del verdadero, del billete verdadero, que no es falso, del auténtico. Entonces, si alguna de esas características no está presente en un billete, entenderé que es falso. Y creo que el apóstol Juan en esta carta, en esta primera carta, lo que hace es trazar 3 marcas que hacen a ese creyente un creyente auténtico, verdadero, verdadero. Una cosa que Juan va a hacer, y Juan está luchando acá con algunas tensiones que se están formando alrededor de la iglesia, algunas creencias erradas que hay alrededor de la iglesia, algunas herejías que hay alrededor de la iglesia, que se han formado alrededor de la iglesia. Y Juan no nos da mucha información sobre esas herejías, sobre esas falsas enseñanzas, sobre esos falsos maestros. No nos da mucha información. Pero Juan sí se encarga de dar en sus 5 capítulos de esta primera carta de Juan, trata de trazar cuáles son esas 3 marcas que hacen a un discípulo auténtico. Y vamos a mirar cuáles son esas 3 marcas en estos 3 domingos. Y la primera prueba es la prueba doctrinal, y es: ¿cuál es tu concepto acerca de Jesús? Es lo primero que Juan, o no lo primero, porque algo que debemos observar en esta carta es que no vamos a encontrar de manera ordenada, bien sistematizado cada una de las pruebas. La primera prueba del capítulo 1, versículo 1 a tal capítulo 2, no. Están entrelazadas las 3 pruebas, y lo veremos en estos 3 domingos en los que nos estaremos acercando. Y esa prueba doctrinal nos está entonces ayudando, y Juan nos ayuda a nosotros a tener claro cuál es tu concepto, y Juan nos va a nosotros a cuestionar, a preguntar cuál es tu concepto acerca de Jesús. Ese concepto es determinante en la identificación de un cristiano auténtico. La segunda prueba es moral, y es: ¿obedeces los mandamientos? ¿Obedeces los mandamientos? Y es acá donde entonces hay una relación entre obediencia y discipulado. Si me aman,
obedezcan mis mandamientos. Es algo muy frecuente en la literatura juanina encontrar esa relación entre el amor y obediencia, y no solo en la literatura juanina, sino como un efecto. Y recordemos lo que hemos estado hablando desde el año pasado acerca del libro de Deuteronomio, donde veíamos que el amor se manifiesta y se ha de hacer evidente en la obediencia al Señor. Así lo va a trazar el libro de Deuteronomio. Entonces la segunda prueba es: ¿obedeces los mandamientos? Y la tercera prueba es una prueba social, relacional. ¿Amas a tu hermano? Y es una insistencia, y en eso Juan va a ser muy insistente tanto en su carta como en su libro. Y todo el Nuevo Testamento va a estar constantemente insistiendo en el amor unos a otros, el cuidado unos a otros, en el perdonarnos unos a otros, en el acompañarnos, en el aconsejarnos unos a otros, de tal forma que estas son las tres evidencias de un verdadero y auténtico cristiano. Recuerde la ilustración con la que iniciamos, la manera de identificar, y aunque no tengo mucho conocimiento en el tema, pero he escuchado que la manera de identificar y de aprender a identificar un billete falso de uno verdadero no es necesariamente conociendo todos los falsos, porque puede ser infinito el número de billetes falsos en sus modalidades, en sus diversas formas, calidades, sino aprendiendo a identificar el verdadero. Y creo que aquí Juan nos enseña a identificar el verdadero. El verdadero. Y a partir de ese verdadero se puede determinar que si alguien no cumple con esas tres marcas, entonces no es un verdadero discípulo. No es un verdadero discípulo. Y así es que va a iniciar el apóstol Juan en su primera carta, allí en la primera carta, capítulo 1, versículo 1 en adelante, donde él va a dejar muy claro con relación a la palabra, con relación a Jesús, y va a insistir en esos primeros 4 versículos con la idea de oír, ver, contemplar, palpar. Va a insistir en esto, va a insistir en esto. Y algo que va a dejar claro lo que hay que oír, lo que hay que ver, lo que hay que contemplar, lo que hay que palpar, lo que hay que vivir, es una persona. No es un concepto, es una persona. Por eso la primera prueba doctrinal es: ¿cuál es tu concepto de Jesús? Hoy que se entra a cuestionar, y desde la crítica se entra a cuestionar todos los datos y toda la historia, y se andan preguntando, ¿en realidad Jesús fue un personaje histórico o es mítico? ¿No lo inventamos? ¿El personaje Jesús como lo conocemos en realidad existió? ¿O fue un ser humano común y corriente a quien se le están asignando ciertos atributos, dones, virtudes que no le correspondían? Simplemente se le asignaron, y como el papel puede con todo, entonces los escritores del Nuevo Testamento lo que hicieron fue asignarle unos atributos a estos personajes, a este personaje. El apóstol Juan va a decir: mire, de los que le vengo a hablar es algo que yo vi, es algo que yo oí, es algo que yo contemplé, es algo que palpé, es algo que viví. Y no es un dogma, es una persona. De eso vengo a hablarles. Y no vengo a hablarles desde la teoría, y creo que esa expresión es importante, esa manera en como Juan, y la forma en como en esos 4 versículos va a repetir lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que con nuestros propios ojos, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado. Esto les anunciamos. Él está anunciando algo que él ha vivido, no algo que le contaron, sino algo que ha vivido.
Recuerdo el apóstol Pablo, usted puede revisarlo en su Biblia en casa cuando esté allí y tenga un espacio, 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo está hablando de la resurrección. Y el apóstol Pablo hablando de la resurrección, un asunto muy cuestionado hoy por la mente, hoy por los seres humanos, por nosotros los seres humanos, donde Jesús resucitó. Sí fue así. Jesús resucitó. De muchas formas se ha cuestionado y Pablo va a decir en la primera carta de los Corintios capítulo 15, hablándole de la resurrección de Cristo, dice, hay muchos testigos y si ustedes quieren hablar con ellos pueden hacerlo. Muchos de ellos están caminando entre ustedes, es más, puede ser su vecino. Ahí está, porque se ha aparecido a más de 500 hermanos y algunos viven todavía. Si ustedes quieren ir, pueden ir a hablar con ellos. El hecho de Jesús no fue un hecho oculto, no fue un hecho misterioso, reservado, que se dio en secreto. No, ese Jesús del que nos va a hablar Juan estuvo entre nosotros. Estuvo entre nosotros. Y creo que aquí Juan nos va a enseñar algo y desde acá, desde esta primera mirada que estamos sosteniendo, uno va aprendiendo. Creo que algo que puede y nos va desafiando y nos va exhortando, nos va sacudiendo el texto, es que la Escritura espera de nosotros una relación con el Señor más allá de simplemente tener conceptos claros. Hay que tenerlos, claro. No estamos diciendo de que hay que echar por la borda los conceptos claros. No, hay que tenerlos. Porque es desde la claridad, y recuerde que una de las marcas es, ¿estás claro acerca de quién es Jesús? ¿La tienes clara? ¿Sabes bien quién es Jesús? ¿Puedes dar cuenta de ello? ¿Cuál es tu concepto de Jesús? No estamos hablando de eliminar el concepto, la creencia, la doctrina, la enseñanza, el dogma. No, no hay que eliminarlo. Pero la Escritura va a insistir en algo permanentemente, y es que Jesús no es un mero dogma, una enseñanza, no es un concepto, es una persona con quien sostenemos una relación. Y quizá nuestro caminar y mi vida cristiana sea algo meramente conceptual, no trasciende a la vida, no trasciende a la vida. No es Jesús vida en mí, solo es un concepto, es posible. Y creo que desde ahí comenzamos a ser desafiados por el Señor. Y aquí comenzamos a preguntarnos, entonces, ¿somos en realidad un cristiano auténtico o no? ¿Somos cristianos auténticos? O a lo mejor estoy jugando a ser cristiano, estoy intentando ser cristiano, estoy pretendiendo ser cristiano. Y es acá donde Juan nos va a nosotros a confrontar, y creo que es muy propio para nuestro tiempo que nosotros nos detengamos a pensar cuáles son las pruebas que dan fe hoy de que soy un cristiano auténtico. Estamos a puertas ahorita en 3 domingos. Hoy estamos 22 de enero, 29 y 5 de febrero. En 15 días estaremos celebrando. La Iglesia Presbiteriana Cumberland nació en el año de 1810, el 4 de febrero de 1810. La Iglesia Presbiteriana Cumberland Central de Cali se fundó en el año de 1929, habiendo llegado el primer misionero en 1925. Estamos a puertas de entrar en toda una celebración. ¿Qué es lo que nos define a nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que nos define a nosotros como discípulos? El hecho de que tengo una afiliación religiosa, pertenezco a una iglesia que existe de 1810, que pertenezco a una iglesia que fue
inició en Colombia en 1929, que se constituyó en 1929, que estoy formando parte de una congregación, de una institución llamada Iglesia Presbiteriana, que cuando entro y paso por el dintel de la puerta, paso debajo de un aviso que dice Iglesia Presbiteriana Cumberland. ¿Eso es lo que me hace cristiano? No, y es lo que Juan va a insistir. Y ahora que estamos a puertas de entrar en esa celebración, debemos preguntarnos qué es lo que a nosotros nos hace y define como un verdadero y auténtico cristiano. Y es ahí donde entra el apóstol Juan a desafiarnos. Lo que era desde el principio, lo que ha sido desde el principio, aquello que existía desde el principio. Está hablando de Jesús, y esto nos va a hilar con el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 1, donde se nos va a hablar lo que existía del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Está haciendo una alusión a la eternidad de Jesús. Está haciendo una alusión a la eternidad de Jesús. Existe desde siempre y por siempre existirá. De tal forma que no es algo nuevo, no es algo novedoso, no es algo que surgió, lo que estamos hablando y lo que Juan nos está hablando, no es algo que surgió solo desde el discurso de Juan, o surgió un tiempo atrás del discurso de Juan, y Juan se convierte solamente en el eco de un discurso que unos años antes de él surgió. No, es algo que existe por todo el tiempo, que es. Y de hecho, la Escritura y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos van a hacer un énfasis, es que todo existe por Él. Todo existe por Él, porque Jesús es. Nosotros existimos. Jesús es, no es algo nuevo. Él es desde siempre, desde todos los tiempos. Lo novedoso de este mensaje no es Jesús lo novedoso. Lo novedoso es que Él ha venido a habitar entre nosotros, ha puesto una tienda entre nosotros, como lo va a expresar el primer capítulo de Juan. Ha venido a habitar entre nosotros, ha entrado en la esfera de lo humano. Ha entrado en la esfera de lo humano, se ha hecho como uno de nosotros. Lo que dice Filipenses capítulo 2, siendo igual a Dios no escatimó como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se hizo como uno de nosotros. Eso es lo novedoso, no la existencia de Jesús, porque Él siempre ha sido, es y será. Lo novedoso es que ahora habita entre nosotros. Ahora se le puede oír, ver, palpar. Se puede ver la palabra. Se puede ver el verbo, se puede ver. Lo que hemos oído. Y cuando habla de plural, ¿por qué habla de plural? Porque si estamos asumiendo que la primera carta de Juan fue escrita por el apóstol Juan, que así lo ha creído la iglesia, y no solamente porque la iglesia lo ha creído, sino porque hay una serie de pruebas que dan cuenta de que fue Juan, aunque no está referenciado en ninguna parte directamente dentro de la carta, sí hay fuertes evidencias de que fue Juan quien lo escribió. El mero paralelismo que tiene con el Evangelio de Juan, por ejemplo, en los términos, en el uso del vocabulario, las formas, las construcciones, da cuenta de cómo la primera carta de Juan fue efectivamente escrita por el apóstol Juan. Entonces, cuando él usa el plural, lo que escribimos, lo que anunciamos, lo que vemos, está hablando del grupo de los apóstoles que caminaron con él.
el apóstol y otros lo han oído. No es meramente un discurso lo que han oído, porque está hablando, hemos oído la persona de Jesús, hemos visto la persona de Jesús. No se trata solo de palabras. Aquí Juan no está comunicando solo un discurso, está comunicando la persona. El énfasis que con nuestros ojos quiere recalcar la idea de que Él efectivamente caminó entre ellos. Con nuestros ojos lo vimos y con nuestros oídos lo escuchamos. Lo contemplamos. Otra traducción dice, lo vimos detenidamente. Y esa expresión de contemplación, de verlo detenidamente, habla de quedarse quietos, estar allí, contemplar calmada, intensa y continuamente. No fue solamente algo pasajero. Lo contemplaron, se quedaron extasiados viéndolo, y va a decir que lo palparon, ¿sí? Lo hemos tocado con nuestras manos. Esa expresión tocar con las manos en el Nuevo Testamento, por sobre todo para finales del primer siglo, que es cuando se cree que fueron escritas estas cartas, tiene un valor importante. Y aunque para finales del primer siglo todavía no se han desarrollado ciertas tensiones teológicas que la iglesia va a vivir, o herejías que la iglesia va a vivir, no están desarrolladas, sí hay un incipiente gnosticismo. Mire lo que estoy afirmando, para que no vaya a pensar o vaya a creer que estoy diciendo que ya era un gnosticismo. No, un incipiente gnosticismo, unas primeras raíces de esa enseñanza que en el segundo y tercer siglo sería tan devastadora, tan fuerte dentro de la iglesia, va a dejarse ver de manera incipiente desde finales del primer siglo. Esa idea de palpar, la idea de que Jesús literalmente estuvo entre ellos. Literalmente, no fue una imaginación, no fue una ilusión, no fue un espectro, no fue algo virtual, no fue el metaverso donde nos involucramos en un mundo virtual y donde construimos nuestro Dios, nuestra deidad, lo construimos a nuestro amaño, a nuestro criterio, a nuestro concepto, a nuestra imagen y semejanza. No, no es que lo construimos nosotros. A quienes vieron, a quien vieron, a quien escucharon, a quien contemplaron y a quien tocaron con las manos, fue realmente el Hijo de Dios. No fue la construcción de lo que ellos querían que fuera Dios. No es el mundo virtual en el que nosotros quisiéramos vivir y en el que nosotros quisiéramos crear o que estamos creando. No fue ese mundo virtual donde todo lo creamos a nuestro amaño. No. El autor está siendo muy claro. Dios se hizo como uno de nosotros. Y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, lo va a expresar muy bien. Capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó. Y hemos contemplado.
Estamos hablando de que Jesús, el Jesús del que nos está hablando acá Juan, es la encarnación de ese que es desde el principio. De ese que ha sido, es y será por todos los tiempos. Cuando uno piensa en esto, uno puede quedarse aquí como en el concepto teórico de que Jesús en realidad es la encarnación. Creo que aquí Juan, en un tono muy pastoral, le está diciendo: mire, hermanos, yo no vengo a hablarles de un discurso, vengo a hablarles de una persona que se llama Jesucristo. Vengo a hablarles de una persona que se llama Jesucristo. Y esa persona que va a ser identificada y va a ser mostrada, y recuerde que el Evangelio de Juan está tratando de llevarnos a comprender que Jesucristo es el Hijo de Dios, así lo va a expresar el Evangelio de Juan al terminar. El propósito que tiene el Evangelio va a quedar claramente trazado. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Estamos hablando de que ellos vieron, escucharon, contemplaron, palparon, las cuales no están registradas en este libro, pero estas, las que están registradas en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Creo que Juan está muy inquieto porque los hermanos en realidad identifiquen a Jesús. Pero no es solo que comprendan y escuchen un mensaje, un discurso, un dogma, un concepto, que hay que tenerlo, la doctrina hay que tenerla clara, la enseñanza hay que tenerla clara, no la estamos eliminando. Pero lo que creo que Juan está insistiendo acá es que él quiere que ellos conozcan la persona de Jesucristo. Porque en conocerlo, acaba de decir Juan en el capítulo 20, allí versículo 31, porque en identificar quién es Jesús, en él está la vida y vida eterna. De manera que es más que un mensaje. Lo que ellos han oído, lo que ellos han visto, lo que ellos han contemplado y lo que ellos han palpado es la vida. Es la vida. Es la vida ahora encarnada, la esperanza que tanto andamos buscando. Oír, ver y palpar. Esto nos habla de que Jesús fue en realidad histórico. Hubo un momento de la historia en el que Jesús habitó entre nosotros. No es un cuento, no es un invento, no es una historieta, no es el metaverso, tratar de meternos, involucrarnos y llevarnos a ese mundo virtual donde creamos nuestro mundo, lo diseñamos a nuestro antojo. No. Es real, de carne y hueso, habitó entre nosotros. Acaba de decirlo Juan en el capítulo 20 de su Evangelio y nos está diciendo acá: lo oímos, lo vimos, lo contemplamos y lo palpamos. Jesús es una realidad histórica, concreta. Y va a dejarlo muy claro. Esto les anunciamos respecto al verbo que es la vida. En cuanto al verbo que es la vida.
Esto les anunciamos, la palabra verbo se entiende a la luz de ese primer capítulo de Juan, cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? El verbo es la persona de Jesús, y nos está diciendo que ese verbo es la vida. Se acerca ese verbo que es la palabra, es la vida. Les he anunciado esto, dice final del versículo 1, esto les anunciamos respecto al verbo que es la vida, esto les anunciamos con respecto a la palabra que es la vida, esto les anunciamos para ustedes, les anunciamos a ustedes acerca del verbo que es la vida. Juan no está hablando desde la especulación. Esto hay que tenerlo claro. Juan no está hablando desde la especulación. La especulación es sentarse, comenzar a reflexionar y comenzar a arrojar los pensamientos que van viniendo a la mente fruto de una reflexión. Es decir, pensar que a Dios le conocemos a partir de una mera reflexión y un ejercicio mental, no. Juan está hablando de algo que él vivió, que él caminó, que él gustó, que él palpó, y es la persona de Jesús. No es un simple dogma. No es algo. Jesús no puede quedarse en el mero sustrato, en el mero hecho y declaración dogmática. No, no se queda en el postulado filosófico, no. Jesús quiere ser conocido. Y Juan lo conoció. Jesús quiere ser aprendido. Y Juan aprendió de él. Jesús vino para que nosotros lo aprendiéramos. Y él lo aprendió de tomarlo para sí con todos sus sentidos. Porque lo ha dicho allí el final del versículo 1, esto les anunciamos respecto al verbo que es la vida. Juan lo conoció, Juan aprendió y Juan lo aprehendió, lo tomó. Y va a dejarlo claro en ese versículo 2. La vida se manifestó. La vida se manifestó. Cuando pensamos en esa expresión, la vida se manifestó, dándonos a entender que la vida como que toma la iniciativa de venir a nosotros. La vida toma la iniciativa de acercarse a nosotros. En realidad, nosotros estamos disfrutando el acercamiento que Jesús ha sostenido con nosotros. Él ha decidido venir a nosotros. Esta vida se manifestó. Y esto da cuenta de que Juan efectivamente tuvo un contacto real con él. No fue ficticio. Jesús es real. No es ficticio. Y creo que el versículo 6 del capítulo 1 usa unos condicionales. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, y esos condicionales creo que dan cuenta de esa
van a contrastar, van a decir, mire, ¿cómo es que usted dice que tiene comunión con Él, pero ocurre esto en su vida? Así lo va a plantear el versículo 6. Pero vivimos en la oscuridad. No es posible. Es que Él es la vida. Es que Él es la vida. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cómo es posible que vivamos en la oscuridad? El versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, esos condicionales nos están dando cuenta a nosotros de la veracidad de Jesús y de la presencia de Jesús. De ese Jesús que Juan escuchó, vio, contempló y palpó, tocó con sus manos. Al punto que Juan va a usar esos condicionales para decir cómo es posible que usted tiene relación con Jesús, que alguien ha caminado con Jesús, que tiene comunión con Jesús y sigue viviendo de la misma manera. Sigue caminando. ¿Cómo es que alguien ha visto, ha oído y ha tocado? ¿Cómo es posible? Y siga viviendo de la misma manera. ¿Cómo es posible? El versículo 3 va a hablar. Les anunciamos lo que hemos visto y oído. Ese es el anuncio que tienen ellos. Ese es el anuncio que están transmitiendo. El propósito es testificar de que la iglesia hoy tiene comunión. ¿Sabe por qué la iglesia puede tener comunión unos con otros? La iglesia puede tener comunión para que también ustedes tengan comunión con nosotros. El punto de encuentro de la iglesia se llama Jesús de Nazaret. Ese es el punto de encuentro. Ese es el que hace posible la comunión de la iglesia. Es el que hace posible. El autor de esta carta les dice que comparte con esos lectores en un tono muy pastoral, que comparte con ellos el mensaje para que ellos tengan comunión con Él y con los otros que han disfrutado de esa realidad de Jesús, para que puedan disfrutar de la comunión. Pero no solo con ellos, sino que va a decir, pero el versículo 3 sigue diciendo, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Él añade que ellos tienen comunión con el Padre y con el Hijo, y sin duda los lectores, al llegar a ser parte de ese grupo, de esa familia de la fe, disfrutarán comunión con el Padre y con el Hijo. Me parece que el texto lo que pretende es desafiarnos a nosotros a entender cómo es que nosotros hoy podemos tener la seguridad de que sostenemos relación y comunión con el Señor, con Dios, que Dios nos escuche. ¿Cuál es nuestra certeza? La certeza es que la vida se manifestó, vino a nosotros. Dios no es ese Dios lejano, Dios no es esa idea de Dios. No, Dios es Dios. Dios no es un discurso, no. Primera de Juan es algo así como un tratado sobre la descripción de esa vida que se disfruta en comunión con el Padre y con el Hijo. Esa descripción de esa comunión que se disfruta con el Padre y con el Hijo. Y el versículo 4 termina hablándonos, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Estas cosas les escribimos, dice la Reina Valera, para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es un pastor, el autor Juan aquí con un gran corazón de pastor no puede sentirse completos hasta que todos aquellos que están bajo su responsabilidad disfruten de la bendición de la vida.
de la bendición de la vida que está expresada en los versículos 1, 2 y 3. Y es ahí donde va a entrar las otras dos pruebas de las que estaremos hablando el próximo domingo, los dos próximos domingos. En el capítulo 2, de ahí de la segunda carta, de la primera carta, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: en esto sabemos que le conocemos. El que dice, yo le conozco. El versículo 2, 3 y 4, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Versículo 4, el que afirma, lo conozco, pero ese conocer está asociado a los versículos, ese conocer de los versículos 3 y 4 del capítulo 2 está relacionado con los primeros 4 versículos que hemos leído. Está asociado con ese ver, oír, contemplar, tocar. Y es que ver, oír, contemplar y palpar a Jesús transforma la vida del ser humano. Por eso el capítulo 2 va a decir: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo sabemos si le hemos visto? ¿Cómo sabemos si le hemos oído? ¿Cómo sabemos si lo hemos tocado? ¿Cómo sabemos si lo hemos contemplado? Es lo que va a narrar las otras dos pruebas: la prueba moral y la prueba social o relacional. Obediencia y el amor unos a otros. El conocerlo, el saber si en realidad en estos más de 200 años que tenemos como iglesia presbiteriana, en realidad, si estos 200 años nos han ayudado a conocer a Jesús, eso se va a hacer evidente en qué. Estamos a puertas de cumplir 90 y algo de años, y qué es lo que va a dar cuenta de que en realidad hemos conocido al Señor, que lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos contemplado y lo hemos palpado. ¿Qué es lo que va a dar cuenta? ¿Qué es? ¿Qué es lo que en realidad da cuenta de que conozco a Jesús? De que Jesús es ese Jesús del que hablan los evangelios. No es un pseudo Jesús, es el Jesús de los evangelios, donde se hace evidente. Prueba moral: guardan mis mandamientos. Si no guardan mis mandamientos, la verdad no está en ustedes. La verdad no está en nosotros si no guardamos los mandamientos. El verdadero conocimiento de Dios se materializa en obediencia. Pero para que nos preparemos para dentro de 8 días, ¿y qué pasa en esa incapacidad que tengo de guardar los mandamientos? Juan nos responde qué hacer frente a la incapacidad que tenemos de guardar los mandamientos. Juan nos responde qué hacer en mi incapacidad de guardar los mandamientos. Juan nos responde, pero nos deja claro una evidencia de que conozco a Jesús es que guardo sus mandamientos. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Conocer a Jesús es guardar sus mandamientos. Pero ¿qué hacer frente a esa fragilidad? ¿Qué pasa con esa naturaleza pecaminosa? Caminar con Él, oírlo a Él, verlo a Él, contemplarlo a Él, nos lleva a nosotros
a ir en un crecimiento en el que andamos como Él anduvo. De ahí las 3 marcas. ¿Cuál es tu concepto de Jesús? ¿Obedeces sus mandamientos? ¿Amas a tu prójimo, a tu hermano? No basta solo con afirmar cosas bonitas acerca de Jesús. Hay que vivir a Jesús, hay que caminar a Jesús, hay que encarnar a Jesús. Hay que vivir el mandamiento de Jesús, el mandamiento del amor. Hay que hacer la voluntad del Padre. La iglesia de nuestro tiempo necesita conocer a Jesús, pero el Jesús histórico, el Jesús de la palabra, no el Jesús que nos estamos nosotros creando desde una virtualidad cristiana. No el Jesús que nos andamos diseñando desde nuestra idea. El Jesús que surge desde la palabra es el que necesitamos conocer, reconocer. Y eso nos lleva a nosotros a reconsiderar conceptos como pecado. Porque no es posible conocer a Jesús y seguir practicando el pecado como parte de la vida. Eso nos lleva a nosotros a la reconciliación, porque no es posible conocer a Jesús y odiar al hermano. En una sociedad como la nuestra, en una nación como la nuestra, donde el odio, el resentimiento, las contiendas, donde la vida de comunidad se hace cada día más difícil, puesto que estoy pensando en mí y el otro es solamente un utensilio, es un objeto para yo lograr lo mío. Dios me llama a amar a mi prójimo. Lo que la iglesia necesita no son terapias que nos ayuden a fomentar la convivencia. Lo que requiere la iglesia es una experiencia con Cristo. Lo que requiere hoy el hombre, la mujer, el niño, el joven, lo que requiere cada ser humano, hombre, mujer, para abandonar aquello que le está apartando del Señor, no es una terapia. Lo que necesita es una comunión con Jesús. Porque es en el oírlo, verlo, contemplarlo y palparlo donde ese ser humano es transformado. Que Dios en su gracia nos ayude y fortalezca en todo. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Dios, gracias por tu palabra. En este camino, Señor, en el que nos adentramos en la primera carta de Juan. En este propósito de identificar, Señor, a esos auténticos discípulos tuyos. Esos auténticos discípulos que tienen un concepto claro acerca de Jesús, que obedecen sus mandamientos y aman a su hermano. Y esto es posible porque tú te manifestaste, y en tu manifestación está nuestra vida. La vida del ser humano, la vida de la familia, la vida de nuestra juventud, la vida de nuestros niños, la vida de cada hombre, mujer, de cada anciano, Señor, está en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, ahí les queda entonces el desafío de parte del Señor. Estamos en este acercamiento a la primera carta de Juan. En esas 3 pruebas, que insisto, no están organizadas de manera sistemática en la carta de Juan, pero sí están claramente narradas. Lo primero es un concepto claro acerca de Jesús. Lo segundo es
una obediencia a sus mandamientos. Y lo tercero es un amor unos a otros. Que Dios en su gracia nos ayude. Por favor, no se levante de su puesto sin primero compartir con los suyos, que es el llamado, que es el desafío del Señor. Comparte un café y deje que la palabra del Señor siga ministrándonos en estos minutos siguientes donde compartimos con los nuestros. Un abrazo, ricas y abundantes bendiciones. Les esperamos en 8 días. Continuamos meditando en la primera carta de Juan para que por favor haga una lectura de ella. Un abrazo y bendiciones. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Ustedes, iglesia, a ver cómo dice: cambia y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Y ahora vamos juntos, todos, y dice: cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré. ¿Por quién? Por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, digámoslo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Aleluya. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido hasta hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Así es, amén, aleluya. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, porque los entregaré, dígalo, por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Vamos juntos. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Vamos juntos. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Los entregaré por el gozo de Dios. Los entregaré por el gozo de Dios.